esta oportunidad, pues, en esa, pues, en esa aventura en la que nos hemos comprometido ya hace un buen tiempo en este espacio. So- bueno, ¿me escuchan ahí? Señor, se escucha. Ah, bueno, muy bien. Entonces, un gusto encontrarlos aquí en este espacio de aprendizaje, de profundización. Este es un semillero que ya tiene un par de años de existencia. Un saludo muy especial a Roberto, José Mauricio, a Juan Manuel, que nos van a, que los cuatro que estamos aquí, ya son las 7 y 8. Yo creo que comenzamos. Entonces, Juan Manuel, tú vas a ilustrar, nos vas a mostrar un poco el planteamiento heideggeriano del texto que corresponde hoy de Camino al Habla. Entonces, en ese orden de ideas, te escuchamos, mi hermano, para que nos cuentes cómo te fue a ti en tu lectura, pues que tú ya eres un lector eh, avesado y conspicuo de la obra de Martin Heidegger, entonces seguramente pues no vas a desentonar y no nos vas a decepcionar pues con toda tu experticia y tus conocimientos sobre este gran pensador del siglo XX, ¿no? Entonces, hemos querido mostrar la perspectiva fenomenológica de Heidegger, digamos que ese es como esa ha sido nuestra perspectiva, digamos que no lo hemos abordado de forma sistemática, ni lo hemos abordado propiamente desde la ontología existencial, aunque la fenomenología de Heidegger tiene ese apellido, es ontológica, ¿no? Cuando decimos que es ontológica nos referimos a que hace una alusión explícita al ser, y ese ser pues es ni más ni menos que la existencia, ¿sí? Eso pues tiene mucho de largo como de profundo. eh, y bueno, entonces pensar la existencia del lenguaje y del habla, ¿cierto? Que es una cosa muy profunda en la que nos hemos embarcado, sobre todo un texto de ser y tiempo, pues que es un autor que nos tiene acostumbrados a diferentes formas de explicitar su pensamiento. Entonces, de camino al habla es como un Heidegger, digámoslo así, eh, más, más poético, más literario, diría yo, más oscuro. Claramente es un autor oscuro, sobre todo a esta época, ¿no? Creo que esta obra se enmarca en lo que llaman los especialistas los cuadernos negros de Heidegger. Entonces, porque o sea, se han salido más de 100 tomos de la obra de Heidegger. 100 tomos, 100 volúmenes. Y hay 16 que hacen parte un poco de la obra sistemática de él, y el resto son los cuadernos negros. Entonces, lo que estamos leyendo son los cuadernos negros, o sea, son las cosas esotéricas, ¿sí? Si está Wilder acá, de pronto no veo que está Wilder, que trabaja temas místicos. La mística establece una distinción entre lo exotérico y lo esotérico. Lo exotérico es lo que se muestra, lo que se publica, lo que se saca a la luz a la gente, y lo esotérico es lo que permanece oculto en el misterio, que puede ser mucho más complejo que lo que sale de una forma exotérica. Entonces, para utilizar una convención, ustedes puedan entender lo que significa acercarnos a los cuadernos negros de Heidegger. Y no sé si estoy por la lectura de Juan Manuel, pero no creo. Estoy haciendo como una contextualización muy general de lo que estamos haciendo de Camino al Habla. Y bueno, no siendo más, pues yo no quiero decir más barrabasadas. Entonces, Juan Manuel, adelante, te escuchamos en tu presentación. Muchas gracias por asistir. Y bueno, el auditorio es todo tuyo. Gracias. Buenas, ¿me escuchan todos? ¿Me... Sí. Sí, perfecto. Bien. Entonces, bueno, el ejercicio de hoy es un comentario a modo de aclaración, como le decía el profe
Ballén. Este es un texto que transita por muchos conceptos del segundo Heidegger y más que todo con un texto de poesía que implica de algún modo mostrar por qué la verdad, de algún modo, o el decir en Heidegger tiene una condición de no solamente indicar, sino de mirar cómo es la forma de esa indicación. Eh, es oscuro en la medida en que requiere de sumergirnos de algún modo el tránsito entre la lingüística de von Humboldt y luego el tránsito de una fenomenología en donde el lenguaje natural se ve de algún modo puesto en duda y traído ya de una manera más fenomenológica a una lectura un poco más compleja, porque vamos a encontrarnos con expresiones como hay que hacer que el habla hable hablando, o que el camino se abra en la medida en que el habla indique mediante el habla lo que se habla. Entonces, pero Dios mío, o sea, ¿qué es este tipo de situación? Entonces, el texto que les traigo el día de hoy es una lectura que intento hacer para hacer más discernible, tratable este texto. Entonces, si ustedes están de acuerdo, paso a compartir pantalla y creería yo que el profe Ballén estaría como dispuesto a darnos como la grabación, si está dentro de lo pertinente. Em, este es un Sí, texto. pertinente. Esto ya lo está grabando. Ah, perfecto. Entonces, voy a leer y de paso me detengo si ustedes desean explicitar algunas cosas, pero inicialmente es como primero el comentario y ya creería yo que pues siempre es de algún modo imposible la situación y vamos a terminar cerniéndonos sobre ciertos temas al respecto. Ah, ok. Entonces dice, comentario aclaratorio de El Camino al Aula, fragmento uno. Voy a tomarlo en tres fragmentos. Uno, la provocación del monólogo y la crítica de la tradición metafísica. El camino al aula, Unterweg zur Sprache, constituye uno de los textos más tardíos y a la vez más decisivos de Martin Heidegger para comprender el giro, Keren, hacia una meditación sobre el lenguaje no subordinada a la lógica ni a la lingüística tradicional. Creo que se advierte inicialmente. Él habla de que el lenguaje no es un instrumento. Publicado originalmente como conferencia en 1959, el texto intenta situar el pensamiento en una relación de escucha, Gehör, respecto del habla, Sprache, ¿sí? Finalmente, también va a quedarnos en una situación de confusión, porque él nos va a decir que solamente el decir, el sage, va a aparecer en la medida en que haya escucha, Gehör. Entonces uno dice, pero esto qué es, cómo se come. Pero entendiendo un poco que se rehabilita esa cuestión del decir griego, creería yo que va teniendo un poco de forma y tanto sentido esa cuestión de que el habla hable, ¿ya? Entonces, en lugar de seguir tratándola como un objeto de representación científica, el fragmento inicial, que toma como punto de partida una frase del monólogo de Novalis, plantea el problema fundamental: ¿cómo hablar del habla sin reducirla a un mero conjunto de enunciados teóricos? Heidegger propone desde el comienzo una vía alternativa, la experiencia del camino al habla, que se da en el propio caminar. Para comenzar, escucharemos unas palabras de Novalis. Dice Heidegger, se encuentran en un texto que él ha titulado Monólogo. El título alude al secreto del habla. El habla habla única y solitariamente consigo misma. Una frase del texto dice precisamente esto: lo que el habla tiene de propio, a saber que solo se ocupa de sí misma, nadie lo sabe. La elección de Novalis no es casual. El poeta romántico representa para Heidegger una forma de pensar el lenguaje que escapa a la determinación instrumental y comunicativa. En el monólogo, Novalis sostiene que el lenguaje no es un medio para expresar pensamientos, sino algo que habla por sí mismo, que posee una propiedad, Eigentum, innacible, ocuparse únicamente del sí mismo. Como señala la investigadora Christina Lafon, Heidegger encuentra en el romanticismo alemán una beta para pensar el lenguaje como evento, Ereignis, antes que como representación. Sin embargo, Heidegger se separa de Novalis en un punto crucial: el secreto de habla no es una mera opacidad romántica,
sino aquello que el pensamiento debe aprender a escuchar sin pretender dominarlo conceptualmente. Heidegger advierte que su reflexión no puede consistir en una cadena de enunciados sobre el habla, pues caería en lo indemostrable para la ciencia. Esta precaución metodológica es característica de su pensamiento tardío. No se trata de agregar nuevas tesis a la filosofía del lenguaje, sino de transformar la relación misma del hombre con el habla. Si hacemos la experiencia del camino al habla a la luz de lo que haciendo camino se da con el camino, entonces podría darse el supuesto en virtud del cual el habla nos inspira en lo sucesivo un sentimiento de extrañeza y que nuestra relación con ella se manifiesta con la relación. Heidegger utiliza el término Verhältnis, relación, con un sentido eminente, no como una mera conexión entre dos entes, sino como el sostenimiento, Verhalten, que define la pertenencia del hombre al habla. Hans-Georg Gadamer interpreta este pasaje como un intento de disolver la actitud objetivante de la lingüística. No se trata de tener un objeto llamado lenguaje, sino de habitar en una relación que ya siempre nos sostiene. La extrañeza que menciona Heidegger es el primer síntoma de que el pensamiento abandona la familiaridad del concepto para adentrarse en lo propio del habla. Frente a la posibilidad de un camino al habla, Heidegger plantea una objeción proveniente de la tradición metafísica. Si el hombre es esencialmente el ser vivo que posee el lenguaje, ¿no es superfluo todo camino? Esta antigua doctrina se remonta a Aristóteles, donde se redefine al hombre como son logón egon, animal que tiene lenguaje y razón. Heidegger acepta provisionalmente esta definición, pero la invierte radicalmente. La capacidad de hablar constituye el rasgo esencial del hombre. En la medida en que el habla le concede esto, el ser del hombre reside en el habla. El gesto heideggeriano consiste en mostrar que el hombre no es dueño del habla, sino que su ser depende de lo que el habla le concede. Como explica Daniel Valleganeu, se trata de una inversión de la relación sujeto-objeto. No es el hombre quien tiene el lenguaje, sino el lenguaje quien tiene al hombre. Esta inversión prepara el terreno para pensar el habla como ereignis, como acontecimiento apropiador, que es de donde nace precisamente el lenguaje para Heidegger. El núcleo del fragmento es la fórmula que guiará toda la conferencia. Nos arriesgamos aquí a algo extraño y quisiéramos describirlo del modo siguiente: llevar el habla como habla al habla. Eso suena como una fórmula. Su finalidad es la de servirnos de hilo conductor en el camino al habla. La fórmula emplea 3 veces la palabra habla, diciendo algo distinto en cada caso a la vez que lo mismo. Heidegger introduce aquí una estructura ternaria que recuerda a la diferencia ontológica, es decir, la diferencia entre el ser y el ente, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos del ser nos referimos a lo ente, pero muchas veces el ente no es el ser. Por ponerlo en un sentido muy simple, a veces nos preguntamos por el modo en que comprendemos las cosas, ya eso sería lo ontológico. Y a veces creemos que lo confundimos con lo ente. ¿Qué es el ente? Pues cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el confundir a personajes como Abelardo con lo político, ¿ya? Ahí es una confusión entre lo que se comprende por política, por lo político, y lo que se toma por lo político, ¿ya? Pero aplicada al lenguaje. La primera vez habla, designa el fenómeno cotidiano del que hablamos. La segunda, como habla, apunta a su esencia. Y la tercera, al habla, indica el destino de ese llevar. Lo mismo, Salve, no es lo idéntico vacío, sino el entramado, que fleja, de relaciones que constituye lo propio del habla. Jacques Derrida, en su lectura de Heidegger, subraya que esta fórmula no pretende resolver una contradicción lógica, sino exponer la imposibilidad de un metalenguaje que escape a la performatividad del hablar. Heidegger reconoce que cualquier intento de pensar el habla queda atrapado en un entramado que comprime la visión. Ese entramado es al mismo tiempo la cuestión misma del habla. Aquí aparece
una referencia explícita al círculo hermenéutico, la conferencia que piensa el habla como información y que en este proceso debe pensar la información como habla. ¿En qué consiste el círculo hermenéutico? Para recordar un poco, para que me entiendan, es que no podemos entender algo sin sus partes y no podemos hablar de las partes sin hablar de lo particular. ¿Ya? Necesitamos de esos dos aspectos. Entonces, eh, denominar el círculo a esa relación que regresa hacia sí, un círculo, por cierto, inevitable, pero a la vez lleno de sentido. Heidegger se refiere a la conferencia de Carl Friedrich von Weizsäcker, incluida en el mismo volumen. Él habla como información, la alusión a la teoría de la información cibernética emergente en los años 50. Muestra la actualidad de su crítica. Incluso allí, donde se cree escapar de la metafísica, reaparece la estructura circular del hablar sobre el habla. Para Heidegger, el círculo no es un defecto a eliminar, sino el indicio de que el pensamiento debe moverse dentro de él, en lugar de pretender saltarlo. Como sostiene William G. Richardson, el círculo hermenéutico no es un método, sino la forma de pertenencia del hombre al lenguaje. Es decir, siempre que intentamos comprender algo, partimos de algo ya precomprendido, una historia, una tradición, una familia, y no podemos tampoco hablar en el sentido de explicitar el lenguaje sin caer en ese tipo de tratar de entender que no podemos ir más allá de nuestro horizonte de comprensión. No lo podemos anticipar, ¿no? Heidegger despliega luego una doble crítica histórica. Primero la semiótica aristotélica. Las letras muestran los sonidos muestran los padecimientos en el alma, los padecimientos muestran las cosas que alcanzan y consternan al alma. La relación entre el mostrar y lo por él mostrado se transforma más tarde en una relación convencional entre el signo y un designado, ¿sí? Heidegger sostiene que en el comienzo griego, el semión, signo, era entendido como una mostración, Zeigen, no como una cuestión de convención, ¿sí? Como hoy en día que entendemos el lenguaje que como analogía, como símbolo, esto remite a, eso es una metáfora. Recordemos que aquí debajo está la cuestión de la aletheia, que es cómo el lenguaje y la verdad aparece para Heidegger como algo que revela una relación, que hace que aparezcan cosas, ¿ya? La degeneración hacia el signo arbitrario ocurre con el helenismo estoicismo, cuando la verdad aletheia deja de ser desocultamiento para convertirse en corrección de la representación. Esta interpretación, aunque discutible desde la filología, es esencial para Heidegger. El lenguaje originario es mostrativo, no designativo. El lenguaje me muestra lo que hay de fondo, me revela lo que hay de fondo, ¿sí? No me transpone una teoría encima de otra. Como observa John Sallis, Heidegger lee a Aristóteles contra Aristóteles para rescatar una dimensión del aparecer que la tradición metafísica encubrió. El segundo blanco de la crítica es Wilhelm von Humboldt, cuya teoría del lenguaje, como energía, actividad del espíritu, representa para Heidegger la culminación del subjetivismo moderno. Humboldt representa el habla como una particular labor del espíritu. Desde el momento en que se sigue y se delimita el trabajo del espíritu con respecto al hecho que produce el habla, su esencia entendida de este modo debe destacar más claramente. Humboldt define el habla como trabajo del espíritu, Arbeit des Geistes, y la concibe como un mundo interpuesto entre el sujeto y los objetos. Heidegger objeta que esta concepción reduce el habla a una expresión de la subjetividad sin hacer justicia a su carácter de evento. En su estudio sobre Humboldt y Heidegger, Tilman Borche señala que Heidegger no comprende adecuadamente el alcance histórico de la noción humboldtiana de energía, pues Humboldt también intenta superar el dualismo sujeto-objeto, aunque es de presupuestos idealistas. No obstante, la crítica heideggeriana apunta a un punto central. Mientras Humboldt ve el lenguaje como mediación entre el hombre y el mundo, Heidegger quiere pensar el lenguaje como aquello que abre el mundo mismo, ¿ya?
Heidegger concluye esta primera sección dejando en suspenso la pregunta por la esencia del habla. Ha mostrado que la tradición de Aristóteles y Humboldt no logra hacer justicia a lo propio del lenguaje, porque lo reduce a signo o a actividad subjetiva. La fórmula llevar el habla como habla al habla abre un camino que no busca representar el habla, sino experimentarla desde su entramado. Este camino es, en su forma más inicial, una invitación a la extrañeza y a la escucha. Fragmento 2. El descentramiento del sujeto, el trazo abriente. Aufriss y el decir sage como mostración originaria. El fragmento anterior concluye aquí con una pregunta: si la tradición metafísica desde Aristóteles hasta Humboldt ha reducido el habla a un instrumento del espíritu subjetivo, ¿cómo es posible experimentar el habla como tal habla? Heidegger responde en este segundo pasaje con un movimiento doble. Primero, una crítica radical a la antropología y al subjetivismo del lenguaje. Segundo, una reconstrucción fenomenológica del despliegue del habla que conduce a los conceptos de trazo abriente, Aufriss, decir, sage, y mostración, zeige. Entonces, miren que es perfecto porque va mostrando de algún modo, cómo operar en términos de que ustedes hagan un paper. Ustedes quieren hacer un ensayo para mandar a una revista indexada, tienen dos autores sobre los cuales ustedes van a desmembrar quizá la manera en que se ha representado una posición y pasan a tres conceptos que ustedes quieran hacer énfasis en los que esas teorías como tal se contraponen, entran en disputa y les va a servir como posibilidad de, mediante la fenomenología misma, demostrar cómo es en sí mismo el fenómeno. El objetivo es mostrar que el habla no es una facultad del hombre, sino aquello en lo que el hombre ya está inserto como escuchante, es decir, es en la medida en que pertenece, hay una red, algo que lo sostiene, ¿sí? En la que es posible que el decir aparezca. Él pone dos ejemplos, ¿no? Hay personas que tienden a hablar y no dicen mucho, y hay otras personas que con el solo hecho de callar, ya el solo silencio muestra algo, ¿no? Entonces Heidegger retoma la caracterización de Wilhelm von Humboldt como punto culminante de la tradición occidental. Humboldt había definido el habla como energía y actividad del espíritu, como labor que pone un mundo entre el sujeto y los objetos. Heidegger reconoce la grandeza de Humboldt, pero señala un límite decisivo. Humboldt lleva el habla al habla como una clase y forma de visión del mundo elaborada a través de ella, del habla, de la subjetividad humana. La esencia del habla, considerada desde esa perspectiva, aún no revela el despliegue del habla. El modo como el habla, en tanto que tal, que tal habla esencia, o sea, perdura, es decir, permanece recogida en aquello que consiente el habla a su propiedad en tanto que el habla a sí misma. Es decir, muchas veces por eso en la fenomenología es más transparente entrar con la descripción porque nos permite que aparezca un fenómeno de algún modo hablar desde una teoría, desde un metalenguaje que nos oscurezca y nos termine por desplazar el problema del que nos estamos ocupando. El verbo esenciar, besen, es empleado aquí en su sentido verbal activo. No se trata de la esencia como quiritas, lo que algo es en el sentido de medieval, sino de el modo en que algo perdura, acontece y se reúne en su propio don. Humboldt, al subordinar el habla a la actividad subjetiva, pierde de vista ese esencial propio del lenguaje. Como ha mostrado Cristina Lafont, Heidegger critica a Humboldt por permanecer preso del esquema sujeto-objeto. El lenguaje sería una mediación entre el yo y el mundo, cuando en realidad es la condición de posibilidad de toda apertura. Por eso, en lugar de explicar el habla a partir de otra cosa, el espíritu, la energía, la visión del mundo, se trata de experimentarla desde sí mismo. Heidegger señala que la filosofía del lenguaje ha tratado el habla como un caso particular de conceptos más amplios: energía, actividad, trabajo, fuerza, expresión. Y esta forma de proceder, dice, es una huida del habla. En lugar de eso, el camino al habla exige atender al habla como tal habla. Pero, ¿cómo es eso posible? En la esencia del habla, el habla, está ciertamente comprendida, begriffen, pero está aprendida por algo distinto a ella misma.
El juego con Begriffen, conceptualmente aprendido, y Begriffen, literalmente agarrado, por sugiere que la comprensión conceptual tradicional siempre toma al habla desde un ámbito ajeno. Romper esa inercia, perdón, requiere un giro, no ordenar la variedad de los fenómenos lingüísticos, sino recoger la mirada en aquello que unifica desde sí mismo. Heidegger llama a esa unidad buscada der Aufriss, el trazo abriente. Heidegger introduce un neologismo cuyo sentido debe ser desplegado desde su raíz, Riss. Trazo, corte, rajadura. La unidad de la esencia del aula buscada la llamaremos der Aufriss, el trazo abriente. Este nombre nos pide que veamos con más claridad lo propio de la esencia del habla. Riss, trazo, es la misma palabra que ritzen, rajar, rayar. Con frecuencia conocemos el trazo solo bajo su forma evaluada, por ejemplo, como rajadura en la pared. Pero aún hoy, roturar y arar un campo significa en dialecto trazar surcos. Abren el campo para que resguarde semilla y crecimiento. El Laofris no es un concepto estático, sino un dibujo que abre el campo del aula. Como señala Daniela Vallega-Neu, este término remite a la acción de trazar senderos que no preexisten, sino que se configuran al andar. El trazo abriente es la estructura que permite que el mostrar, zeigen, tenga lugar. El lenguaje no es una red de signos, sino un conjunto de trazos que atraviesan lo abierto articulando hablantes, lo hablado y lo inhabitado desde la palabra destinada. Eh, de hecho, si me permiten detenerme un segundo, hay una cita que me parece que técnicamente lo pone en palabras mucho más sencillas, eh, aunque es curioso. Eh, la simultaneidad del hablar y escuchar tiene una significación más amplia. El hablar es, en tanto que decir, desde sí un escuchar, es escuchar el habla que hablamos. Así hablar no es simultáneamente, sino previamente un escuchar. Esta escucha del habla precede también y el modo más inadvertido a cualquier otra escucha. No solo hablamos el habla, hablamos desde el habla. Somos capaces de ello solamente porque ya desde siempre hemos escuchado el habla. ¿Qué oímos? Oímos el hablar del habla. Entonces, este tipo de juegos, de algún modo, nos va a remitir a que el lenguaje no es una red de signos, sino un conjunto de trazos que atraviesan lo abierto, lo articulado de los hablantes, lo hablado, lo inhabitado, ¿sí? Das Sugesprogene. La palabra destinada es aquella que llega al hombre como un encargo, como algo que ya le ha sido dicho antes de que él hable. Es la dimensión pasiva y receptiva del habla, que la metafísica del sujeto ignora. Heidegger rechaza explícitamente la explicación fisiológica acústica del habla porque esa explicación no puede dar cuenta de la procedencia del sonar del silencio. El silencio no es mera ausencia de sonido, sino la fuente de toda determinación tonal. Lo que importa no es el aparato vocal, sino la relación entre decir, sagen, y el hablar, sprechen. Decir y hablar no son lo mismo, dice Heidegger. Uno puede hablar y hablar sin fin y no decir nada. En cambio, alguien guarda silencio y no habla. Y al no hablar puede decir mucho. Pero, de hecho, ¿qué significa decir? Para hacer la experiencia de ello, debemos atender a lo que nuestro idioma mismo nos invita a pensar a propósito de esta palabra. Sagan significa mostrar, dejar aparecer, dejar ver y oír, ¿sí? Eh, esta distinción es capital, sagen, es decir, tiene su origen etimológico en el mostrar, zeigen. No es la significación arbitraria, como ha estudiado John Sallis. Heidegger recupera aquí la dimensión fenomenológica del logos griego como aquello que deja ver, ¿sí? Permite que algo aparezca, algo que desde sí mismo. El hablar puede ser vacío, pero el decir, incluso en el silencio, hace aparecer. Por eso lo inhabitado, das unges progene, no es lo no pronunciado, sino
lo todavía no mostrado, lo secreto. Y la palabra destinada es la que nos alcanza como una asignación que no necesita resonar fonéticamente. Heidegger propone dominar el despliegue total del habla como disague, el decir. Esta palabra es elegida por su vinculación con el mostrar, sagan, es igual a zeigen, y con la tradición germánica de la palabra sage, el relato que transmite un saber originario, lejos del sentido despectivo del simple decir o rumor. El decir es la dimensión en la que toda mostración tiene lugar. Lo que despliega en el habla es el decir en tanto mostración. Das Besende der Sprache ist die Sage als die Zeige. O sea, su mostrar no se funda en cualquiera de los signos, sino que todos los signos derivan en su origen de un mostrar en cuyo ámbito y para cuyas intenciones pueden ser signos. Jacques Derrida ha llamado la atención sobre el hecho de que Heidegger intenta pensar una mostración que no sea intencional y representativa, sino que pertenezca al ser mismo del ente. La Zeige no es un acto humano, sino el carácter mostrativo del aparecer. Las cosas se muestran antes de que las señalemos. Eh, esa mostración originaria es el decir. De ahí que Heidegger pueda afirmar que el habla, die Sprache spricht. El habla, en cuanto a decir, no requiere de órganos vocales, porque su esencia es el dejar aparecer. Un paso decisivo de ese fragmento es la reinserción del escuchar en el corazón del hablar. Tradicionalmente, escuchar es lo opuesto a hablar. Para Heidegger, el hablar es ante todo escucha. El hablar, dice Heidegger, es en tanto que decir desde sí un escuchar. Es escuchar el habla que hablamos. Así hablar no es simultáneamente, sino previamente un escuchar. Esta escucha del habla precede también y el modo más inadvertido a cualquier otra escucha. No solo hablamos del habla, hablamos desde el habla. Entonces, eh, de ahí el gran problema que tenemos, creo yo, a nivel de intentar bajarlo a nivel social, y es cómo hay políticos que no tienen ni siquiera una lectura real del país, de lo que necesitan, de su gente, de su tejido social, de los traumas. O sea, ahí donde creería yo que hay una sordera y hay un decir que repite a manera de adecuar todo, a manera de maquinaria, pero de fondo no hay un oír, no hay un escuchar real. La escucha no es un acto psicológico posterior, sino la condición de posibilidad de todo hablar. Escuchamos el habla porque pertenecemos a ella. El juego de palabras hören, oír, y gehoren, pertenecer, es esencial. No oímos algo para luego pertenecer. Oímos porque ya pertenecemos. Esta pertenencia es el dejarse decir, zigzaggen lassen, que constituye toda percepción y representación. Como ha mostrado Gunther Figel, Heidegger transforma así la hermenéutica. Ya no se trata de interpretar textos, sino de escuchar el decir confiador, Zuspruch, del habla que nos habita. Heidegger se pregunta si el decir es algo separado de nuestro hablar, un puente por tender, o si es el río del silencio que enlaza las orillas. Esa imagen poética indica que el decir no es un objeto, sino el medio mismo en el que todo decir humano se mueve. El peligro, admite Heidegger, es hipostasiar el decir como una entidad fantasmal. Por eso insiste en que el habla necesita del hablar humano. No hay decir sin el redecir humano, pero tampoco el hablar humano es autosuficiente. ¿En qué descansa esto? ¿En qué se funda el despliegue del habla? Al buscar fundamentos, tal vez nuestra pregunta pasa de largo la esencia del habla. ¿Sería acaso el decir mismo lo reposante, das Beruhende, lo que concede la quietud del mutuo pertenecer? La palabra Beruhen, eh, reposar en, sugiere que el decir no tiene un fundamento externo, sino que es el reposo que concede toda pertenencia. No se trata de un fundamento metafísico, un Grund, como un fundamento, eh, sí, sobre la sustancia, sobre, qué sé yo, Dios, qué sé yo, sino de una quietud que es a la vez movimiento, el camino, Beck mismo. El camino al habla no es un trayecto que el pensamiento recorre desde fuera, sino
que el camino es el decir. Heidegger invierte la dirección. No vamos al habla. El habla, en cuanto a decir, nos deja llegar a ella. Este fragmento culmina con una redefinición del camino al habla. Ya no es solo la andanza de nuestro pensamiento, sino el despliegue mismo del hablar como decir. El camino al habla se despliega en el habla misma. El camino al habla en el sentido del hablar en tanto que sagen, decir, es el habla en tanto que sague, decir, lo propio del habla se oculta, por tanto, en este camino que es el decir, que en tanto que camino deja alcanzar el habla a lo que escuchan, a los que escuchan, el decir. Solo podemos ser estos escuchantes la medida en que pertenecemos al decir. El camino no es un medio, sino el evento, el Ereignis de la pertenencia. Heidegger identificará este evento con la apropiación, Ereignis, y noten que ese término es el propio del libro de la cuestión del evento. Por ahora, el avance consiste en haber sustituido la noción representativa del lenguaje como sistema de signos o actividad subjetiva por la demostración y escucha. El habla ya no es instrumento, sino el ámbito en que el hombre se encuentra como aquel que, escuchando, redice. Heidegger ha desmantelado la concepción metafísica del lenguaje, Aristóteles Humboldt, mostrando que ella olvida lo propio, el carácter mostrativo del decir y la escucha previa. El Aufriss, el trazo abriente, no es una estructura conceptual, sino el dibujo dinámico que permite la articulación de hablantes, lo dicho y lo no dicho. El decir, Sage, es la totalidad de ese mostrar que no se agota en el habla humana. El camino al habla entonces no es algo que el hombre pueda iniciar por sí mismo, es más bien el decir el que abre el camino y deja llegar al hombre a la palabra. La tarea del pensamiento será en lo sucesivo pertenecer a esa escucha y redecir lo oído. Fragmento 3. Decir como mostración, el Ereignis como hacer propio y el camino hacia el habla. El texto que sigue es uno de los más densos de Heidegger. Para abordarlo es necesario abandonar la actitud natural, habitual del explicar conceptos como si fueran objetos. Entonces Heidegger no define sino que indica, Psyche, un ámbito en el que el pensamiento debe aprender a moverse. Las palabras que introduce, Ereignis, Lichtung, Gestell, no son nuevos nombres para viejas cosas, sino intentos de nombrar aquello que la tradición metafísica encubrió. Por eso leer a Heidegger exige una disposición, la de escuchar el decir, sage, del habla, no la de exigir definiciones unívocas. El decir es el recogimiento, que vertebra todo aparecer de lo que en sí es múltiple, mostrar y que en todas partes deja permanecer en sí mismo a lo mostrado. Heidegger está describiendo la esencia del decir, sage, no como una voz o un mensaje, sino como el recogimiento, Versammlung, que articula Vertrag, la multiplicación del mostrar. El verbo vertebrar, estructurado como una columna vertebral, indica que el decir no es una suma de actos de mostración, sino el principio unificante que permite que cada mostración tenga lugar. Lo mostrado no es arrojado fuera del decir, sino que permanece en sí mismo dentro de él. ¿Qué significa mostrar? No es señalar con el dedo, sino dejar aparecer algo que su presencia o ausencia. Heidegger recupera la raíz germánica sagan mostrar y la vincula con el griego phainestai, aparecer. Mostrar es el carácter fundamental de todo lo que es. Las cosas se muestran en sí mismas o se ocultan en el ámbito del decir. Heidegger rechaza la pregunta ¿qué origen tiene el mostrar? Porque esa pregunta ya presupone que el mostrar tendría una causa o un fundamento exterior a él. Para el pensamiento metafísico, todo debe tener un arché o una causa. Pero recordemos a Aristóteles, la causa infinita, ¿no? El motor inmóvil, ¿sí? Pero el mostrar, dice Heidegger, el originario mismo. Preguntar por su origen sería como preguntar por la causa del espacio antes de habitar en él. Basta con atender a lo que se mueve en el mostrar y que se lleva a término su naturaleza removedora. Lo que se mueve, es el mostrar, es una dinámica que no es causal,
sino removedora, algo que agita, conmueve y pone en movimiento sin ser el mismo movimiento. Heidegger llama a esto lo removedor y conmovedor, das Bewegende. No es algo que podamos capturar en conceptos, solo podemos darle una mirada simple y súbita a eso que nos es familiar, desconocido, la propia dinámica del aparecer. Esto, familiar desconocido, lo que es lo removedor y conmovedor de todo mostrar del decir en este mismo, es lo prístino y lo más antiguo a la vez para la madrugada de aquella mañana con la cual se inicia recién el ciclo del día y noche. Posible a partir de ella, solo podemos nombrarlo, pues no tolera dilucidación, es la localidad de todos los lugares y de todos los espacios. De juego del tiempo, Zeit, Spiel, Räume. Heidegger está señalando algo paradójico, lo más cercano, familiar es al mismo tiempo lo más difícil de reconocer, desconocido, ese ámbito en la madrugada que hace posible la alternancia del día y la noche, es decir, la condición de posibilidad de toda temporalidad. A este ámbito lo denomina Zeitspielraum, el espacio del juego del tiempo. No es un espacio físico ni un tiempo cronológico, sino la apertura en la que el tiempo y el espacio se donan mutuamente. Como explica Valleganeu, este concepto intenta superar la oposición habitual entre tiempo y espacio, pensando un ámbito en el que todo juego de presencia y ausencia se despliega. Heidegger nombra lo que se mueve en el mostrar como el hacer propio, eignen. La palabra alemana eignen significa hacer propio. Hacer propio es un verbo que indica un movimiento, llevar algo a lo suyo propio, a su pertenencia más íntima. Lo removedor en el mostrar del decir es el hacer propio, eignen. Lleva lo que viene en presencia y lo que de ella se ausenta, cada vez a lo suyo propio, desde lo cual se muestra en sí mismo y perdura a su modo. El hacer propio que trae, que aporta, el que remueve el decir, en tanto que mostración, en su mostrar lo llamaremos apropiación. Ereignen. El ereignis, apropiación, es uno de los términos centrales del pensamiento tardío de Heidegger. No es un evento en el sentido de un suceso dentro del tiempo, sino el advenimiento que hace posible que algo sea presente o ausente. No es una causa porque toda la causalidad ya presupone la presencia. Tampoco es un fundamento porque todo fundamento ya reposa en el claro del ser. El ereignis es el advenimiento apropiador mismo y nada más. ¿Cómo entender esto? Imaginemos una conversación en la que las palabras se encajan y las cosas se muestran. Ese encaje no es producido por los hablantes, sino que les sucede. El ereignis es ese suceder en el que los hablantes son apropiados por el decir para hablar. El hombre no es el dueño del habla, del lenguaje. El lenguaje acontece como apropiación. El ereignis produce el libre espacio del claro, Lichtung. El claro es un término que Heidegger toma de los bosques alemanes. El claro en el espacio abierto, en medio del bosque donde la luz puede penetrar, no es un lugar vacío, sino el ámbito de aperturar en el que las cosas pueden aparecer u ocultarse. El ereignis no es una causa que produzca, el claro como un efecto, más bien es el donar, geben, que hace posible que haya un hay, es give, o sea, lo que se da. La apropiación no es en suma, no es la suma resultado de otra cosa, sino la donación cuyo gesto donante solo y primeramente consciente, algo como es un es give, un hay, del que incluso el ser está necesitado para alcanzar lo suyo propio en tanto que presencia. Heidegger se refiere a su famosa frase, el ser se da, es give sein, no es lo que el ser sea algo que alguien entregue. El hay es el gesto mismo del ereignis, incluso el ser, como presencia necesita de este hay para ser lo que es. El ereignis es, por así decirlo, más originario que el ser. Heidegger busca ilustrar esta de pensar con versos de Goethe. Goethe usa sich eignen. Hacerse propio es proximidad como sich zeigen, mostrarse, y bezeichnen, designar. En el primer verso se hace propio, se viene a mostrar, pone en guardia, el ereignis no es una fuerza ciega al apropiarse.
También muestra y advierte en el segundo verso la vida es digna de estima solo porque se debe al agradecimiento den Dank sich eignen. El agradecimiento Dank es la respuesta al pensamiento al don del Erasmus. El advenimiento apropiador es lo más simple y gentil de todas las leyes, más gentil aún que aquella que Adalbert Stiffer había reconocido como la ley gentil. Con todo el advenimiento apropiador no es una ley en el sentido de una norma, es la ley en la medida en que congrega a los mortales a la apropiación de su ser propio y los retiene en él. La ley aquí no es un mandato externo, sino el recogimiento que deja hacer lo propio de cada cosa. Es gentil porque no fuerza, sino que libera a lo suyo propio. Como señala Figel, esta noción se opone radicalmente a la ley moral kantiana o a la legalidad científica. Es una legalidad sin normatividad, pura pertenencia. La apropiación no anula al hombre, sino que lo pone en su esencia propia, la del ser escuchante, el decir, y el respondiente, que lleva al decir insonoro a la resonancia de la palabra. El advenimiento apropiador es su percepción, Eugen, del despliegue de la esencia humana. Apropia a los mortales en cuanto que los pone en lo propio de lo que se revela al hombre, el decir, desde todas partes y hacia lo oculto. Augen es un neologismo, mirar alcanzando, tener ante la vista. El Ereignis ve la esencia humana y lo pone en su destino. Ser aquel que escucha la Zusage, el decir confiador, la promesa. El hombre no es el sujeto que habla, sino el que es puesto en uso, Gebrauch, por el decir. Su hablar es siempre un responder, entsprechen, contradecirlo, que se ha dicho, contestar desde la escucha. Esta es la razón por la que toda palabra verdadera ya es respuesta. No hablamos porque tengamos algo que decir, hablamos porque hemos sido interpelados. Heidegger recurre al dialecto suavo para recuperar un significado olvidado del verbo begehen, abrir un camino, trazar un sendero, por ejemplo, a través de la nieve. Bewegen no es mover un objeto, sino un poner en camino, abrir el camino por primera vez. Trazar un camino, por ejemplo, a través de un camino cubierto de nieve, se llama aún hoy en el dialecto suavo alemánico begehen. Este verbo transitivo indica configurar un camino y al configurarlo, tenerlo dispuesto, begehen. Pensado así, no significa ya desplazar algo en un sentido u otro por un camino ya existente, sino al contrario, abrir camino, el camino a y ser de este modo, el camino. Así, el Ereignis es la puesta en camino del decir al habla. El camino al habla no es algo que nosotros recorremos, sino que el Erasmus es ese camino. Por eso la fórmula llevar el habla como habla al habla deja de ser una instrucción metodológica y se convierte en la descripción de la estructura misma del lenguaje. El decir, como habla esencial, se pone en camino hacia la palabra resonante, el habla humano. Heidegger aplica esta perspectiva a la situación contemporánea, la teoría de la información y la cibernética entienden el habla como un sistema de signos formalizables, reduciéndola a la información, el Gestell. Dispositivo es la esencia de la técnica moderna, un modo de desocultamiento que desafía a la naturaleza a presentarse como un fondo de recursos calculables. El dispositivo, dice Heidegger, le explica la técnica moderna que gobierna en todas las partes, ordena para sus fines el lenguaje formalizado, aquella clase de información en virtud de la cual el hombre está conformado, o sea, instalado en la esencia técnica calculadora, abandonando poco a poco el habla natural. El lenguaje formalizado es un lenguaje muerto para Heidegger, porque ha perdido la capacidad de mostrar originariamente. El habla natural no es la espontaneidad del sujeto, sino el decir que se retira ante la imposición calculadora. Pero Heidegger sugiere que incluso en Gestell resuena deformado el Erasmus. La técnica no es un error, sino un destino de la verdad que debe ser atravesado. El fragmento cierra retomando la frase de Novalis, el habla solo se ocupa de sí misma. Para Heidegger eso no es egoísmo, sino la descripción de la autosuficiencia. El habla no necesita nada fuera de sí para hacer lo que es. Pero este monólogo no es un aislamiento vacío. Solitario solamente puede ser quien no está solo,
no solo, o sea, no separado, aislado, sin relación alguna. Pero en lo solitario se despliega justamente la ausencia de lo comunitario que prevalece como la relación más vinculante de ello. La palabra alemana einsam contiene ¿qué significado reunido, junto, como un Samel, reunir? Lo solitario es lo que está recogido en la mismidad, no lo aislado. Por eso el monólogo del aula es la relación más vinculante. En él, todo lo que es se pertenece mutuamente. El hombre no puede abarcar el aula porque él mismo está dentro de ella, como el hablante que redice el oído. Heidegger ha culminado entonces la transformación del habla, el camino al habla, y ya no se trata de un método ni un conjunto de conceptos, sino de experimentar la pertenencia al eragnis, el decir. Muestra porque es apropiación. El hombre habla porque es respondiente, la técnica moderna de su dominio planetario, es su figura del ocultamiento del agnis. Pero incluso en ese ocultamiento el habla sigue hablando, aunque necesitemos aprender de nuevo a escucharla. Soledad originaria, silencio, canto y la transformación del habla. En este fragmento final del texto heideggeriano, retoma la provocación inicial de Novalis. El habla literalmente consigo misma, para dotarla de un sentido radicalmente distinto al solipsismo lingüístico, ¿sí? Recordemos que en Descartes él solamente imagina lo que puede haber, pero él ha perdido el mundo porque solamente puede constatar su propia conciencia. Heidegger muestra que la soledad del habla no es aislamiento, sino la forma más alta de relación, lo mismo, que mantiene unidos a lo que mutuamente se pertenece. El camino recorrido ha llegado desde la crítica a la representación metafísica del lenguaje hasta la experiencia de la eragnis, apropiación, como el hacer propio que pone al hombre en uso para el decir. Ahora se trata de pensar cómo el hombre habita en ese decir, cómo el silencio es su correspondencia y cómo poesía y pensamiento confluyen en el agradecimiento. No voy a leer esta cita. Heidegger recurre entonces a la etimología para disolver la interpretación negativa de la soledad. La palabra alemana einsam contiene la raíz sam, que en gótico es sama y en griego es ama, hama. Ambas significando junto, al mismo tiempo, reunido. No es, pues, uno solo separado, sino recogido en la unidad de lo mismo. Lo solitario es aquello que, lejos de estar aislado, congrega en sí lo que pertenece a su ámbito. Este movimiento es característico del pensamiento heideggeriano tardío, tomar una palabra aparentemente negativa, soledad, carencia, silencio, y mostrar que encierra una positividad más originaria. El habla es solitaria no porque se aleje de los hombres, sino porque ella sola es la fuente de toda comunidad. Como señala Jean-Luc Nancy, Heidegger anticipa aquí una concepción del ser en común, que no se funda en la intersubjetividad, sino en la exposición común al decir. El decir mostrante camina al el habla, al hablar humano. El decir necesita resonar en la palabra, pero el hombre solamente es capaz de hablar en la medida en que pertenece al decir y que está a su escucha para poder, rediciendo tras él, decir una palabra. Bueno, voy a intentar ya ir cerrando. Creería yo que... Hola, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Pues sí, es que digamos, la sesión va hasta las 8:30 y pues interesante interactuar, tu presentación estaba monumental. ¿Por qué no tratamos de hacer un ejercicio de síntesis? Y claro, o sea, nos has dado unas pistas increíbles, yo te felicito, hermano, te agradezco también por esa claridad tan impresionante y trata de sintetizarnos para poder conversar contigo. Vale, Gracias. vale. Entonces, ¿qué aspectos tenemos aquí? Ya para ir cerrando. Pues principalmente el habla tiene una manera de encontrar una forma en la que acontecen las cosas y el habla es la que permite que se sostenga absolutamente ese decir humano, ¿ya? Es como una manera de originaria categorización anterior a quizá cualquier construcción simbólica o del decir humano, pero que de esta forma de experienciar las cosas es la manera en que el lenguaje quizá
nos muestra en el fondo qué somos, ¿no? Y solo podemos decir las cosas en la medida en que eso implique lo que nosotros somos. Lo que haga al hombre a hablar precisamente lo que es precisamente ese decir que él solamente se escucha en la medida en que hay una cuestión de relación con la existencia. Hasta allí yo creería que es importante y ya pasaríamos a las conversaciones que creo yo que son más pertinentes. Pues igual les agradezco la escucha y espero no haberlos como sobrecargado con tanta etimología, pero pues intentaba como tratar de dar como luces de dónde sale toda esta conversación que tiene Heidegger y pues finalmente mostrar que quizá eh, hay una forma muy ilustrativa de presentar un trabajo, ¿no? Es poner puntualmente las bases firmes, después hablar de la cuestión de la crítica a Aristóteles, von Humboldt, hablar de ese lenguaje que solamente es una conexión con el mundo, pero mostrar que el mismo habla ya alberga un mundo como tal. Después pasar a hablar de cómo es el habla cotidiana y aspectos en donde el habla cotidiana se falsea y ya entrar a hablar puntualmente es evaluando ese lenguaje cotidiano, que es lo que permite que creo que más de uno lo hemos experimentado en algún momento cotidianamente y es cuando lo que se dice de algún modo revela algo que acontece, ¿no? En Heidegger la verdad acontece, es algo compartido, ¿no? Que implica una escucha, ¿no? Y creo que ese orden pues es muy difícil, ¿no? Decir, estar uno escuchando todo el tiempo a ver qué ocurre, ¿no? Pero hoy en día, pues creo yo que tenemos bastantes acontecimientos reales, directos en Colombia, donde nos hemos dado cuenta que no escuchamos, ¿no? Creería yo que estamos sordos, ¿no? Más con las redes sociales, ¿no? No atravesamos ese decir, ¿no? Lo que se dice y lo verdadero y lo esencial no parte a partir de lo que se supone que es lo que debamos escuchar y lo que descubre y revela cosas, sino que estamos todo el tiempo ocultos en esta cuestión del lenguaje cotidiano en el que ya usamos todo y de algún modo vamos invisibilizando cualquier tipo de comprensión, diría yo. Ahí abro ya el espacio a intervenciones. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por intervención. Entonces, de todo que nos ofreces un contexto teórico mucho más amplio en la mirada del camino al habla. Entonces yo te agradezco pues por esa majestad que haces respecto del pensamiento de Heidegger y que claramente es absolutamente ilustrativo y significativo para las tareas que nos hemos encomendado con este autor, pues que es un clásico de la filosofía, ya uno puede asumir como ese rótulo con Heidegger. Eh, por otro lado, pues como para provocar la discusión y el debate, mm, tú dices que hay una diferencia entre el habla, el lenguaje y el habla cotidiana, ¿no? Dices, hay un acercamiento en Heidegger mucho más profundo del habla que nos compromete con la verdad y con lo poético. Me parece muy interesante que tomes distancia del tema de la cotidiana, porque nosotros duramos mucho tiempo pensando el tema esotérico, el tema poético, eh, pero tú lo llevas un poco al plano de la cotidianidad, que es como tu última reflexión. Mi pregunta es, ¿será que cómo podríamos pensar fenomenológicamente esa cotidianidad que resulta ser, pues para Heidegger ya de entrada imposible? Imposible en el sentido de que pues es un camino muy errático. Yo puedo entender ahí, digamos, es posible que uno encuentre el paso de la actitud natural a la actitud filosófica, que eso es una herencia de la fenomenología de Husserl, pero lo que me preocupa un poco es si ese distanciamiento de la lengua cotidiana o esa mirada despectiva de lo cotidiano
no alejaría a Heidegger del mundo de la vida. Yo creo que sí lo aleja, pero digamos, eh, yo creo que tomar distancia del mundo de la vida es complicado porque pues, lo que nos compete es volver a ella, ¿no? Y decía, como decía Husserl, ser funcionarios de la humanidad. O sea, me refiero que no vamos a arreglar los problemas de la cotidianidad, claramente, pero sí tenemos un papel, creo yo, como político ahí respecto de la cotidianidad, que no podemos dejarla acomodada, que es lo que me parece que al final da la impresión que Heidegger como que lo ha acomodado, como que eso está así y ahí no hay nada que hacer, pero yo creo que no, yo creo que sí hay unas tareas infinitas, como diría Husserl, respecto del mundo cotidiano y que no habría que despreciarlo. Si es absolutamente absurdo, si tomamos el caso colombiano, tú en algún momento lo mencionaste, la coyuntura política colombiana, pues uno no entiende cómo la cotidianidad termina afirmando a un sujeto como Abelardo de la Espriella, absolutamente nefasto y tal, pero entonces uno se pregunta cuál sería la tarea de los filósofos. O sea, digamos, esa es la cotidianidad y así la gente vive y así le gusta vivir o asumimos la tarea de Husserl de las tareas infinitas. Esa sería como mi pregunta. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, gracias por tu pregunta. Así es, queda la cuestión, ¿no? Sobre la cuestión de lo cotidiano. No es propiamente que Heidegger pretenda quizá alejarse de lo cotidiano, aunque sí parezca esta cuestión, por eso creo yo que él hace como una especie de ontología, algo anterior a lo social, no lo supone, lo intuye a partir del lenguaje en común, porque en la medida en que estamos solos, siempre estamos solos respecto a algo, ¿no? Eh, Hay un problema. Yo diría que es una cuestión más, como para que lo entendamos, a modo muy religioso. Más bien es, no sé si ustedes recuerdan esa cuestión del estar inmerso en cosas, en muchas cosas que como tal no eh, abren la posibilidad de entender realmente las cosas. Y es como estos dispositivos, de algún modo, políticos, sociales, nos hacen creer, creo que en este aspecto también lo explota Pierre Bourdieu en la ontología política de Heidegger, nos venden ideas que no hay. Entonces, por ejemplo, para explotar un poco la conversación, eh, hay gente que se identifica con un político que dice que técnicamente lo más lejano a su pertenencia social e histórica y se identifican en una ilusión que desborda y los saca de su cotidianidad más actual, más real, que los permite como escuchar. Entonces, en ese orden de ideas, el problema es cómo se heredan de algún modo diferentes constructos, y tú lo hablabas puntualmente respecto a la fenomenología, que de algún modo alteran la manera más no lo digamos natural, sino originaria en la que el ser humano está en relación con algo, ¿ya? Y en ese orden de ideas, quizá el mayor problema que tenemos es cómo estas formaciones, estas construcciones teóricas nos impiden ver de fondo realmente lo que es algo. Eh, eh, un ejemplo trillado un poco en esa cuestión política del habla es cómo hay personas que por su manera de verse históricamente no se dan cuenta realmente a cuál es su vida, su forma de vida, ¿ya? Y cómo de algún modo transforman sus posibilidades a partir de teorías heredadas, ¿ya? O cómo de algún modo mediante esas construcciones teóricas dejan de escuchar precisamente esos momentos reveladores. Yo creo que volviendo un poco a la literatura, recuerdo un poco un fragmento que leí de un examen de mi hija y es un caso en donde hay unos
chicos que son guerrilleros que llegan a un pueblo, por ejemplo, y hay detalles que iluminan más que otros y no tienen que ser muchos, pero revelan una tragedia. Por ejemplo, en la forma en la que un cuento, el fragmento terminaba era que había una niña, la gente estaba asustada porque llegaba la guerrilla, y había una niña que le quedaba más grande el fusil y el uniforme, ¿no? Entonces eso muestra eso que no se dice, eso que no se escucha, eso sobre lo que se guarda silencio y al mismo tiempo revela algo que es muy diciente y es hasta qué punto es, es posible encontrar un habla a partir de los acontecimientos y esos acontecimientos revelan quizá lo que hay de fondo en cómo estamos viviendo, en cómo nos comprendemos. Entonces, no es que sea muy lejano en términos de la cotidianidad, sino que quizá eh, yo diría que cuando Husserl advierte la cuestión de la actitud natural, creería que muchas personas van en automático, ¿no? Como sin advertir de fondo muchos fenómenos. Y ahí está la cuestión de lo cotidiano, no entenderlo en un sentido vulgar, sino entenderlo en un sentido en donde ontológico, que implica es cuál es esa comprensión de lo cotidiano que termina por revelar aspectos sobre los que andamos técnicamente enceguecidos, que no escuchamos, ¿no? Que están allí, pero no se muestran, no se revelan, no hasta que alguien lo muestra, ¿no? Ahí como para, creo, dar cabida a otras intervenciones. Está Pedro y está Roberto, no sé quién quiere hablar primero. Bueno, Pedro y yo Roberto. em, lo que quería era como hilar tanto el tema de la cotidianidad como el tema de por qué, pues, Abelardo ganó. Y, y pues es algo que me parece que ocurre también con el lenguaje y que tiene que ver con el ejercicio que Heidegger hace con el lenguaje, que es como el proceso de caer en la cuenta de eso que estás usando. O sea, el proceso de caer en la cuenta del lenguaje como medio. Y ese caer en la cuenta, pues es un proceso de desfechitización, ¿cierto? Porque lo que antes se daba como por una totalidad completamente coherente y como tú decías, al estilo Humboldt, un sistema de reglas y fonético y qué sé yo, eso de repente a la luz pues de una mirada como ideológicamente despierta y que despierta ese proceso cotidiano de la fetichización. Eso pues es un elemento muy poderoso, políticamente poderoso y y que habla precisamente de ese doble potencial de la cotidianidad como anestésico y como vivificador, ¿no? Como el filo, el delicado filo, por ejemplo, que tiene esa película de Wim Wenders de Los Días Perfectos, ¿no? Entonces, pensaba eso primero y después pensaba en un ejemplo para aterrizar esto, que es el tema de las escalas musicales. Entonces yo estaba viendo a un musicólogo que hablaba acerca de las escalas musicales y cómo nuestra idea occidental o céntrica de la música tiene que ver con el vínculo que establece Platón entre las matemáticas y la música y la idea pues de que estos fenómenos de consonancia pues de lo que culturalmente se interpretó como consonancia en Occidente, al, por ejemplo, establecerse el intervalo de quintas o de cuartas. Ese fenómeno, pues eso es muy singular de nuestra cultura. Eso no es una cuestión
pues de todo el planeta. Y precisamente hace poco hubo un estudio musicológico que analizaba las escalas de 96 países diferentes y lo que descubrieron es que no existe, o sea, eso de estar desafinado, que es más un tema como contextual, ¿no? Como de juegos del lenguaje, casi al estilo de juegos del lenguaje a lo Wittgenstein, ¿no? Eh, entonces, eso me parece curioso, ¿no? Que eh, de pronto nuestra manera, lo que tú dices como con esas palabras tan extrañas que usa Heidegger, pero que en el fondo, ¿para qué son? Pues para nombrar elementos de la tradición que la metafísica ignoró, ¿no? Elementos capaz experienciales, existenciales, ontológicos, que pasamos de largos frente a ellos porque no tenemos palabras para ellos, entonces no tenemos un umbral experiencial para poderlos interpretar. Y eso mismo pasa con estas escalas, ¿cierto? Cuando un sonido nos resulta simplemente disonante pues no lo podemos integrar en ese umbral perceptivo psicosonoro, psicoacústico, y como no lo podemos integrar, entonces nos inventamos esto de que está desafinado. Y resulta que en 96 países durante miles de años esas notas han estado perfectamente integradas al lenguaje, a lo que es el decir del habla, ¿no? Al decir de la música en este caso, ¿no? Al sonar de la música. Bueno, eso era lo que quería decir, pero no quiero divagar más. Gracias. Gracias, Pedro. Roberto. Profe, gracias por la disertación, la verdad extraordinaria. Yo he entendido muy poco, pero no por ti como expositor o por la calidad de la ponencia, sino porque me falta trabajo definitivamente con y sobre Heidegger. Pero bueno, quiero retomar un poquito la pregunta del profe Juan Sebastián y tu respuesta y formularte dos preguntas. Si el habla, el decir, trae a la realidad las cosas, no hay una sola realidad, hay tantas realidades como decires, esa sería la primera pregunta. Y si la respuesta es sí, es decir, que hay posibilidad de distintas realidades dependiendo de los distintos decires, sí, ¿cómo, cómo distinguir entre cuál es el mejor decir para un grupo social, para una colectividad? Es decir, ¿qué es lo que más nos conviene? Porque si es como yo lo estoy pensando, y puedo estar equivocado por supuesto, lo que estamos ahora es polarizado, sí, pero esa polarización es fruto de que vivimos en dos mundos distintos dependiendo del ámbito, dependiendo de ese habla en el que cada uno de estos, de lo que cada habla de esos mundos posibilita. Entonces, no sé si he sido claro ni siquiera con la pregunta, profe. Sí, claro, está la cuestión de los caminos, ¿no? El ir andando caminos y cada habla da un camino distinto. Pero yo voy a remitirnos, bueno, antes voy a poner un ejemplo como para caracterizarnos un poco más, y es, vámonos a la Comisión de la Verdad o a la JEP, ¿sí? En un país en el que la verdad no se escucha, un país en donde el otro es reducido a una caricatura, un país en donde se busca invisibilizar mediante dispositivos lo que es el otro, lo que implica un decir, por ejemplo. Y es ahí donde yo creo que se escucha la cuestión del lo que se muestra precisamente. Yo diría que es el momento en que el habla deja de ser un mostrar, un escuchar, ¿ya? Un poner de lo que hay, ¿sí? En ese orden de ideas deja de ser auténtico. Voy a remitirme a un fragmento que es mucho más claro de Heidegger. Dice lo siguiente, el decir, leo la página 191, el decir es mostrar en todo lo que nos habla, en todo lo que nos alcanza, como lo hablado y lo acordado en lo hablado, en lo que se habla en nosotros, en lo que en tanto que inhablado nos espera,
pero también en el hablar nuestro gobierna el mostrar que deja aparecer en presencia, que deja desaparecer en ausencia. El decir no es ningún modo posterior, expresión hablante de lo que viene en presencia, sino que todo brillo aparece o desapareciente recién el decir mostrante. Libera cada vez lo presente a su presencia y lleva lo ausente a su ausencia. O sea, es como si él mismo fuera el que apareciera, no alguien más, no algo más. El decir prevalece de par en par y vertebra el libre espacio. eh, del claro, dice, al que debe de rendir visita todo aparecer y que debe dejar tras de sí todo desaparecer. Este claro en el que todo venir en presencia e ir en ausencia, tentar y mostrarse. O sea, venir para decirse. Entonces, vámonos a una cuestión. Ustedes recuerdan, no sé, la vez en la que Duque y su vicepresidenta estaban haciendo campaña política. ¿Se acuerdan cómo María Eugenia se pasó por Buenaventura? Y era un saludo, ¿no? La pregunta es, ¿realmente en Colombia han escuchado a las comunidades? ¿Han mostrado cómo viven esas comunidades? ¿O lo que hay es un marisma de narrativas? Es el punto, no, porque no podemos todo relativizarlo a partir de narrativas. Para Heidegger lo que termina uniendo es el decir en la medida en que se escucha y hagan de cuenta que es cuando ustedes descubren una verdad que los fundamenta o que se les destruye, cuando eso lo reúne, lo unifica todo, ¿ya? No sé si ustedes han tenido esos momentos en donde descubren algo y después todo les cuadra y comienzan a ver indicios porque Heidegger siempre habla de eso, ¿no? Hay indicios. Entonces, no es que haya una relatividad, sino que hay un ser de las cosas que se revela, ¿sí? No, que no se puede tapar. Los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? O sea, una ausencia que muestra una ausencia, ¿sí? Hay verdades políticas que muestran y que no se pueden acallar, llamémoslo así. Entonces no es que yo esté esperando a que el ser se revele, ¿no? Al estilo místico, sino que es aspectos en donde hay un decir que muestra cosas, que reaparece con cosas. Entonces por eso yo les decía la vez pasada la cuestión del trueno, ¿no? Cuando hay un relámpago que en la oscuridad ilumina, le toman una foto y deja mostrar las siluetas de las cosas. Entonces, uno no está en la totalidad siempre sabiendo las cosas, pero cuando ilumina, uno no es que entre en una duda relativista. Eh, Cuando uno sabe lo de los falsos positivos, no es que entre en una duda relativista, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eh, Colombia es un país donde yo he creído, y esto ya es más lectura mía, que yo les ofrezco, en donde lo que se ha buscado es invisibilizar cualquier tipo de lucha y se ha intentado invisibilizar, veamos, la Unión Patriótica, el Frente Nacional, Gaitán, o sea, el momento en que aparece una verdad, por ejemplo, como la masacre de las bananeras de forma literaria, aparece un político a decir que eso nunca ocurrió, que fue pura literatura y pura exageración. Y ahí es donde uno dice, hay verdades que son ontológicas, ¿no? Hasta ahí llega Heidegger. Heidegger no es narrativo como Paul Ricoeur. Él no va a hablar de verdades en el relato, ni cómo el relato cambia la configuración del tiempo en el ser humano. Él habla es de la ontología, la comprensión del ser y lo que no podemos mudar. Y lo que unifica esto es lo que aparece. Si lo que aparece no puede tener muchas perspectivas, muchos caminos de cómo acercarse. Tenemos en filosofía, por ejemplo, para asimilarlo un poco más, nosotros tenemos aproximaciones, pero no decir, el tratado de filosofía revela todas las verdades y se rompen las cadenas de las bibliotecas y eso no ocurre en filosofía, uno tiene aproximaciones, tiene caminos, ¿ya? Pero esto no es una verdad subjetiva, ¿no? Los falsos positivos no es una invención mental de un político para que la narrativa política le encajara y su proyecto político destacara por encima de otras situaciones. Es una tragedia a nivel nacional. Esas fotos, por ejemplo, que revelan cuando la guerrilla mandaba
qué sé yo, lanzaba ¿cómo se llaman estos? Una pipa de gas y caía en una iglesia donde estaban 1000 personas y había un soldado recogiendo la bandera de Colombia, eh, técnicamente deshilachada por eso muestra un dolor de un país, ¿ya? Y eso no admite relativizaciones. O sea, todos de algún modo sentimos una tragedia al mirar ciertas fotos, eh, y, y nos ponen en un lugar, en una perspectiva. Eh, o sea, el hecho en Heidegger de que la fenomenología indague quizá en aspectos de qué es lo humano, hace que las verdades en la filosofía fenomenológica no sean relativas, porque todo ser humano en algún momento siente soledad, todo ser humano en algún momento siente desazón, aburrimiento, angustia o aspectos que se lo llevan por delante. Por eso tenemos una gran capacidad de comprensión respecto a los seres humanos, ¿ya? Y no son verdades que uno diga, no, a lo mejor, qué sé yo, cuando los políticos en Europa del Este o los grandes gerentes pues, de grandes empresas europeas pagaban por matar niños como si fuera ganado humano. No, a lo mejor es relativo, ¿no? Entonces, sino que hay verdades que sí revelan aspectos de lo humano, diría yo. Hasta ahí como para intentar acercarme. Sergio, creería yo que ya quedan pocos minutos. Hola, sí. No, ¿qué quería decir? Ya se me olvidó. Bueno, no, pues en general, para hacerlo rápido, pues también en Heidegger, pues como en estos textos y también como en la pregunta por la técnica y eso, eh, me parece algo curioso que, pues digamos que siempre como que em, pues como que el ser se desoculta como quiere y elige cómo se desoculta y digamos que el habla, pues uno habita el habla, pero el habla es como el que lo manda a uno. em, pues siempre más bien pues apuntan a como un determinismo, ¿no? Y lo cual después dificulta la cuestión de exigir como ciertas actitudes, ¿no? Porque pues eso justamente más bien presupondría como la posibilidad de elección, ¿no? Como de libre albedrío. Em, entonces sí, pues como que la única razón por la que yo estoy como aquí con ustedes habitando el habla de cierta forma o pudiendo medio entender a Heidegger, pues es como por justamente el ser se me ha desocultado de ciertas formas durante toda mi vida, o el habla la he habitado de cierta forma durante toda mi vida, pero no ha elegido por mí. Em, que bueno, obviamente pues el ser humano es como necesario para abrir el espacio, lo que sea, pero el ser humano siempre lo entendió como pasivo en lo que propone Heidegger, entonces se me parece raro como... em, que se podría hacer realmente ahí. O sea, como que toda actividad termina siendo em, pues imposible, porque pues el ser se le desoculta a cada quien como se le ha desocultado y se le va a decir seguir desocultando de la forma que se le desoculte, sin que cada humano pueda realmente hacer mayor cosa al respecto, ¿no? Porque pues como que hacer algo, sí, presupondría libre albedrío. Em, sí, eso era. Vale, Sergio, muchas gracias. Lo que pasa es que hay un problema en lo que estás diciendo, y es que Heidegger está hablando en términos ontológicos, ¿ya? Y el libre albedrío es en términos ónticos, ¿sí? ¿Qué es lo óntico? La acción humana, la libertad, el libre albedrío, porque son cosas concretas. Y lo que Heidegger todo el tiempo está intentando delimitar es qué constituye al Dasein, qué constituye al ser. Y es una cuestión más de encontrar una manera en cómo están hechas las cosas en la vida, llamémoslo así, ¿ya? Él habla de una vivencia, de una experiencia, pero no es que uno ande buscando objetos para buscar si tiene libre albedrío o no por la vida, ¿no? No sé, meterme a la universidad, una en filosofía para ver si tengo libre albedrío o no. Entonces, Heidegger está delimitando es, venga,
¿qué redefine de algún modo, qué configura mi modo de ser, qué determina esa cuestión de qué realmente ontológicamente, cómo se comprende realmente lo que significa el decir, cómo se comprende lo que realmente significa el escuchar, cómo se comprende lo que realmente significa el entender algo, ¿sí? Entonces, eh, si hacemos esas dos diferenciaciones, hay una cuestión en cuanto a que tú digas la pregunta, por Heidegger sería excelente, sería ¿cuál es el sentido del tiempo, de cómo comprendemos el tiempo y de qué es el tiempo para nosotros? Y eso es pregunta por comprensión, por el cómo, ¿ya? Y hay otra pregunta que es ya sontica y es, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la libertad? ¿Ya? Entonces, claro, Heidegger lo pone a uno en un remedio en donde uno queda es a merced del tiempo que le muestre cosas en ese juego y al mismo tiempo a merced de el mundo, cómo se revelan las cosas, pero no nos vamos muy lejos, es una cuestión de cómo se vive en la vida. Uno tiene desilusiones en la vida, ¿no? Y cómo se viven esas desilusiones, bueno, qué se transforma en el mundo cuando una persona está desplazada, qué se comprende cuando una persona está deprimida, cómo cambia su mundo. Entonces, en ese orden de ideas, sí hay que hacer como la diferenciación. La diferencia entre Heidegger y Sartre es que Sartre todo el tiempo está diciendo voy a entender la libertad y lo hace en términos ónticos, ¿no? ¿Qué elección es más auténtica? ¿Cómo la veo en el mundo? Heidegger está pensando es cómo comprendemos las cosas del modo en que experimentamos las cosas de otro modo, ¿no? Por eso él habla del aburrimiento como un estado fundamental que suspende el mundo, que los animales tienen menos mundo y los hombres más mundo. Bueno, terrible lo que está diciendo, pero sí está pensando es en términos de qué es realmente, cómo realmente se vive la depresión y qué dice la depresión del mundo o de uno o qué pone relieve. Entonces, las preguntas son muy distintas. Profe Ballén, yo creo que ya. Sí, compañeritos, muchísimas gracias. Esto es una larga conversación, pero pues sí, excelente. Así es la filosofía también. Agradecemos la presencia de todos ustedes, Juan Manuel especialmente pues por su donación y su entrega absoluta al pensamiento de la filosofía y su compartir. Un abrazo a todos con mucho afecto y estaremos viendo en la próxima sesión con el profesor Henry. Un abrazo grande. Feliz noche, gracias. Chao. Chao.